Gracias, Lucho. Buenas noches para ti y bienvenidos todos a nuestro diálogo abierto. Maite Vizcarra por aquí. Hoy tenemos un programa, como siempre, interesante, la coyuntura, pero con mayor calado. Ya tenemos nueva mesa directiva en el Parlamento, el año 2023 y obviamente quedará el 24. Ha habido mucha expectativa. Vamos a hablar al respecto sobre este tema con un ex oficial mayor, el señor Chevasco, en el segundo bloque. Pero empezaremos el primero hablando de la participación de la sociedad civil en medio de un contexto tan complejo como el que vivimos políticamente. La semana pasada, como hoy, hubo una movilización importante de personas en Lima y en algunas ciudades del país. Hablaremos con Álvaro Hensler, que es el nuevo presidente de la Asociación Civil Transparencia. Y finalmente cerraremos nuestro programa hablando de turismo. Vendrán dos representantes de Prompedu para contarnos qué destinos son interesantes ahora que nos estamos acercando al 28 de julio, pero en general para ver cómo se ha mejorado ese sector a pesar de justamente las movilizaciones de la semana pasada. Así que no se vayan, es un gran programa y como siempre los estoy escuchando por las redes sociales. Y para ir directamente a nuestro programa sin más dilación, estas son las notas que les proponemos para cerrar el día a modo de un tuit. Las noticias del día. La primera, evidentemente, es que ya tenemos nuevo presidente del Congreso. Ha sido elegido el señor Alejandro Soto, que es obviamente el que presidía la lista número 1. Esto es una lista que tiene como peculiaridad ser multipartidaria y que, según el decir de algunos analistas, está convocando a los dos extremos. Si bien es cierto, no ha sido una elección ideológica, es curioso que estén dos partidos que han sido identificados como de extremas, ¿no? De la derecha y la izquierda. La siguiente noticia tiene que ver, vamos ahí, con la ex premier Betsy Chávez. Ella ha denunciado, y también lo ha hecho ante la Cruz Roja Internacional, algunas situaciones irregulares que estarían afectándole la salud. Ella dice que incluso hay acoso dentro del penal en donde ella se encuentra. Así que es una situación que probablemente se irá desarrollando en los próximos días y obviamente también hay que revisar, porque está en prisión, pero deben cumplirse obviamente con todos los tipos de garantías. La tercera nota es positiva, vamos a ver. La presidenta Boluarte ha indicado hoy día que una forma también de darle mayor incentivo al deporte nacional será que los ganadores de los próximos Juegos Panamericanos que se celebren en Chile y en Bolivia tendrán un departamento en los Juegos, en este lugar especial donde se ha justamente establecido como una suerte de Villa Olímpica. Ahí tendrán justamente sus departamentos cuando obviamente ganen esas preseas. Y la última, vamos a ver, tiene que ver con la economía. Este es un tema polémico porque evidentemente hay analistas económicos que dicen que en principio el Perú ya estaría en una recesión debido a que no está creciendo de manera consecutiva varios meses. El ministro del sector ha indicado que esta situación no es así y que evidentemente, aún cuando esa es una situación que se está negando directamente, hay programas como Compunche Perú que están justamente vinculadas a tratar de mejorar esa situación o en todo caso a paliar, a tratar de que no haya esa situación irreversible. Sobre ese tema seguramente vamos a tener aquí a un experto pronto porque en efecto es un debate necesario. Y sin más dilación, con esto les doy la bienvenida a Diálogo Abierto. Bien, como les había anunciado, estamos con Álvaro Hensler. Es el nuevo directivo que va a presidir o va a liderar la Asociación Civil Transparencia. Es economista, ha estado muy vinculado también con la sociedad civil a través de plataformas como la famosa Plataforma Ciudadana. Buenas noches, Álvaro, gracias por estar con nosotros y bienvenido al Diálogo Abierto. Muchas gracias, Maite, y me encanta que esta sea una de mis primeras entrevistas porque diálogo va a ser uno de nuestros ejes de trabajo. Exactamente, es una coyuntura complicada. Y como mencionábamos antes, han habido un par de, sendos artículos de opinión de varios analistas que han revalorado la calidad de la ciudadanía a través de movilizaciones como la de la semana pasada, pero también se preguntaban por qué estas movilizaciones, estoy citando a Ricardo Uceda, a Augusto Álvarez, en fin, varias personas que han mencionado esto, que no hay la capacidad de generar una agenda más bien de carácter social y que se dispersa en distintos intereses que finalmente le quitan potencia. ¿Cuál va a ser, si es que hay una agenda de la Asociación Civil Transparencia? Ahora, ¿qué estás tú?
Sí, yo creo que primero hay que entender, Maite, con mucha claridad el diagnóstico. Y claro, hay un amplio diagnóstico acerca de la situación política, los partidos políticos. Hay mucha información que acaba de salir el Latinobarómetro a decir que somos una de las peores democracias de la región. Pero a mí me gustaría ahondar en el diagnóstico acerca de lo que pues, se puede llamar convivencia democrática. Un elemento muy importante en democracia es que si bien tú y yo podemos pensar diferente, tener vidas diferentes, tener posturas políticas diferentes, podemos conversar, podemos dialogar, podemos escucharnos y podemos llegar a consensos mínimos. Ese es un elemento esencial de cualquier democracia. En el país y en el mundo en general, en parte por la pandemia y en parte por esta disfuncionalidad tanto del capitalismo como de la democracia liberal, hemos entrado a un momento donde los rivales o contrincantes se insultan, se etiquetan, se ningunean. Si tú votaste por tal candidato o candidata, entonces simplemente todo lo que salga de tu boca no es verdad, ¿no? Y entramos en un mundo de la posverdad, en un mundo de las fake news, y por ende solamente conversamos con quienes son iguales a nosotros. Y eso en el fondo es totalitarismo. Y eso es muy dañino para cualquier nación. Y nosotros estamos ahí. Y te cuento este diagnóstico porque uno de los elementos claves de transparencia, y que siempre ha sido así, que va a ser un énfasis en esta gestión, es cómo retomamos la capacidad entre demócratas, pero demócratas de derecha y de izquierda, de conversar, de, como en esta mesa, escucharnos y llegar a consensos mínimos. Y yo creo que sí se puede. Hay muchos ejemplos en el Perú que cuando te sientas a la mesa con disposición, con algo de metodología, con algo de indignación y de urgencia, se pueden llegar a consensos. Y un elemento central de nuestra gestión en el próximo año, porque Transparencia cumple 30 años el próximo año, es un proceso participativo con los partidos políticos, con la sociedad civil, con el empresariado, con la academia, para conversar juntos cuál es la democracia que nosotros queremos y construir una visión a 30 años, un plan a 10 años y ojalá, para las próximas elecciones, un consenso mínimo de lo que tenemos que estar de acuerdo y no estar discutiendo y mucho menos peleando, ¿no? Exacto. Y ya que obviamente has citado estos fenómenos propios de este tiempo, las redes sociales, las fake news, la polarización, las cámaras de eco, todo eso está en el Twitter, en las redes sociales y haríamos mal en decir que no son relevantes porque definitivamente lo son. Y parte de la polarización que vemos en las calles tiene que ver con el tipo de comunicación que se genera en estos espacios en donde incluso la realidad se cuenta a medias. De acuerdo. Y entonces terminamos justamente creyéndonos una verdad que no es real. Transparencia en el tiempo además ha evolucionado, ¿no? Primero ha sido una institución muy vinculada con los temas electorales y hoy día está hablando incluso de calidad democrática. ¿Cuán importante va a ser en esta nueva visión que estás planteando de diálogo estos nuevos canales? Sí, mira, nosotros, el gran norte es construir así como hay un plan de educación, un plan de competitividad, es tener esta visión país de democracia. Pero dentro de yo te diría que hay 3 prioridades que no son nuevas en Transparencia, han venido evolucionando como tú bien lo has dicho, ¿no? Uno primero, claramente es la observancia electoral. Pensábamos que habíamos madurado, pero otra vez hemos llegado a voces de fraude y dudar de los organismos electorales. Y creo que hay un trabajo porque mucha parte de la población no cree en las elecciones. Y hay que hacer un trabajo de fortalecer la observancia electoral. Pero hay 2 puntos adicionales que están en nuestra agenda. Lo primero, Maite, es en los últimos 20 años hemos escuchado muchas veces la reforma política, la reforma electoral, tenemos que mejorar la política, pero estrictamente se ha hecho muy poco. Entonces, queremos generar una corriente de opinión, queremos unir las diferentes fuerzas para cuáles son las 4 o 5 cosas que podemos empujar como sociedad civil para que la ciudadanía diga, oye, esto es importante. Por decir algo, no queremos corruptos en la política, por poner un tema, ¿no? Entonces, el segundo punto es incidencia. Sabiendo que no tenemos el poder para poder hacer los cambios en la Constitución, sí tenemos el poder de influir con nuestra voz, con nuestra incidencia. Y el tercer elemento, y a ti te va a gustar mucho esto, es la innovación. Y es el poder de los jóvenes. Cuando uno mira la lista larga de temas por mejorar en democracia, son muchísimos, ¿no? Nos pasaríamos varios programas hablando de los varios problemas de la democracia. Pero yo creo que en el Perú y en el mundo hay muchas soluciones que ya se han creado y la han creado los jóvenes. Entonces, la tercera idea fuerza es
¿qué tal si creamos una especie de laboratorio de innovación cívico? Ajá. Buscamos a los privados que financien un fondo y, oye, ¿cuáles son esas buenas ideas que tienen los jóvenes, los universitarios, los emprendedores sociales para reducir el fake news, para que estas cajas de resonancia conversen, para que haya una mejor vigilancia en tu municipalidad, con el uso de la tecnología? Yo creo que de estas ideas hay muchísimas, pero por son muy chiquitas. Entonces, transparencia quiere identificarlas, reconocerlas y ayudarlas a que puedan escalar y ojalá generar una especie de masa crítica de emprendedores cívicos que podamos trabajar en una serie de problemas que existen, ¿no? Ahora, te escucho a ti hablar de innovación y estas cosas y aunque es cierto que ayuda, también habrá una porción de la opinión pública que se va a guiar por la realpolitik de un país muy polarizado, en donde evidentemente hay agendas pequeñas, hay grupos de interés y entonces estas cosas suenan, vamos a ser honestos, medio naif, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo convivir con estas propuestas que son valiosísimas y que evidentemente han tenido muy buenos éxitos o resultados en otras latitudes con un país que es lo que es, ¿no? Muy polarizado, como has indicado, y en donde evidentemente no hay partidos políticos y hay agendas de verdad de muy corto plazo? ¿Cómo van a hacer ese mix entre mantener la ilusión de estas cosas nuevas y lo otro que en verdad es lo que es, ¿no? Es el legado lamentable que tenemos de una mala clase política. Ayer hablaba con la historiadora Carmen McEvoy y ella decía que tenemos que vivir con una condición, ¿no? Porque los problemas que tenemos en nuestra democracia, lamentablemente, no es que algo sucede, se inyecta dinero y baja el dólar en 4 días, ¿no? Este es un problema de una década, ¿no? Entonces, creo que el reto que tú planteas es interesante porque, primero, tú decías, oye, ¿por qué, si bien, por ejemplo, alto porcentaje de la población pide adelanto de elecciones o hay una alta aprobación en esas reformas y para algunos analistas de las marchas no ha habido tanta cantidad, ¿no? Hay una discusión sobre eso que puede haber varias posiciones, pero yo creo que la gente está cansada. Yo creo que la gente está harta. Mira, por la Coalición Ciudadana, esta plataforma que tú mencionaste, que la transparencia es parte, estuvimos con Naciones Unidas hace 2 semanas en Arequipa y congregamos a diferentes líderes a favor de la protesta, en contra de la protesta, activistas, empresarios, de todas las posturas, como una muestra representativa de la sociedad arequipeña. Y nos pusimos fue la Cámara de Comercio de Arequipa, las Naciones Unidas, la Coordinadora de Derechos Humanos, Transparencia. Nosotros no fuimos a disertar, fuimos a escuchar por 2 días enteros a la población. Y yo te voy a decir, Maite, que algo que me sorprendió, a pesar que hay grupos que quieren cambio de constitución, otros quieren algunos cambios. Algunos quieren adelanto, otros quieren que la presidenta se quede, ¿no? Pero lo que es común es que todos están cansados y hartos de lo que está pasando y no ven esperanza. No quieren ver esperanza por sus hijos, pero no la ven. Y yo creo que tenemos que trabajar a nivel de sentimientos. Tenemos que agarrar ese hartazgo, esa indignación y ayudar a transformarla en esperanza, porque de lo contrario no podemos construir un futuro de país, de democracia, si es que no transformamos los sentimientos de indignación, que creo que es singular. O sea, no creo que no haya ningún peruano ni peruana que nos esté escuchando, viendo ahora, que no se siente cansado de lo que está pasando. Y además, eso tenemos que utilizar. Y además hay una cosa a favor, y es que, ya lo hemos dicho en relación a la movilización de la semana pasada, hay muchas agendas. O sea, lo que hay es muchísimas demandas que lamentablemente no están siendo respondidas. Y lo que habría que hacer es justamente a través de esos laboratorios, estas cosas que van a crear, tratar de encauzarlas, porque y eventualmente esas agendas tienen la intuición de solución. Lo que pasa es que no hay quien las pueda, como decía, ordenar, ¿no? Sí, yo creo que nos falta... yo soy economista y creo que el país después de los 80 necesitó muchos economistas, ¿no? Creo que ahorita necesitamos historiadores, necesitamos artistas, porque primero tenemos que recordar, o sea, el peruano y las peruanas hemos salido de esas crisis y peores. O sea, tú agarrar nuestros 200 años y ha habido crisis peores y hemos podido salir de eso. Pero a la misma vez, claro, es una crisis, ha sido tan cotidiano, tan diario la crisis. Y aparte en un sentimiento, yo creo que no hemos procesado la pandemia. Creo que la salud mental, hay data de eso, ha sido resquebrajada, no solamente en niños y adolescentes, en políticos probablemente también. Entonces, ¿cómo es que estamos en un cambio de era tecnológico, la salud mental? ¿Cómo en ese nuevo escenario y efectivamente con lo que tenemos en la política
podemos, y de la sociedad civil tiene un rol importante, tratar de recordar la historia para aprender de esos errores, saber que hemos estado igual o peor y hemos salido adelante, y utilizar esas lecciones aprendidas para saber cómo hemos salido adelante. Yo creo que una lección bien importante es, siendo economista, yo creo que el sobreénfasis en el crecimiento económico ha sido un daño. Porque claramente no hay bienestar y no hay empleo sin crecimiento económico. Eso está claro. Pero eso tiene que ir de la mano con instituciones, con civismo, con democracia. Y nosotros como por 2 décadas ninguneamos un poco esto. Ahora, Álvaro, Transparencia, como hemos mencionado, ha hecho una evolución de solamente hacer observancia electoral a dedicarse ahora a la calidad democrática. En algún momento yo también los he apoyado. Hay varias instituciones, también está Proética. ¿Cómo van a hacer para no traslaparse en los objetivos? Porque lo que también puede pasar es que todas quieren esta idea, en fin. Entonces, al final, ¿cómo se van a repartir esto para que los esfuerzos no se terminen perdiendo o, como digo, duplicando, ¿no? Sí, mira, Maite, yo estoy en el ecosistema social o cívico ya hace cerca de 20 años. Y hay una etapa como de ebullición de varias iniciativas, ¿no? Después pasa una etapa como de competencia, hay que buscar fondos si había la competencia. Yo creo que hoy, en los últimos meses, yo he visto un espíritu que le podría decir de equipo, ¿no? De tejido, de reconocer que solos no podemos, reconocer que, oye, esta otra organización tiene más potencia en esto, ¿no? De hecho, están ahorita en el país habiendo 4 o 5 esfuerzos de diálogo y de escucha a la sociedad civil, como el que te he contado de Arequipa, y somos de varias organizaciones, ¿no? Y hemos quedado juntarnos en las próximas semanas, hemos llamado a reunión Kipu, para ver cómo intercambiamos, ¿no? Y algo que lo puedo anunciar acá porque hemos mandado ya invitaciones. Ajá, a ver. El primer acto, digamos, del nuevo Consejo Directivo de Transparencia, en vez de decir qué vamos a hacer, ¿no? Queremos escuchar. Entonces hemos convocado en la quincena de agosto más o menos a 50 organizaciones, gremios empresariales, la academia, la universidad pública, privada, la sociedad civil organizada, de regiones, con una amplia diversidad. Y lo que vamos a hacer como directiva es, oye, ¿qué está pasando? Y la pregunta para mí disparadora es, ¿qué podríamos hacer juntos? Porque quienes deberían sacarnos de esta crisis es la clase política. Los partidos políticos, si existiesen fuertes, significa la bisagra entre la ciudadanía y el poder. Lo que sucede es que muchos partidos políticos están infiltrados por mafias, por intereses particulares y están actuando de espaldas a la ciudadanía en su gran mayoría. Como reemplazo temporal, ¿no? La sociedad civil tenemos que remangarnos a tratar de contribuir con el poder limitado que tenemos, porque hay que reconocer nuestro poder limitado que tenemos. Pero tenemos voz. Y esa reunión tan solo vamos a escuchar cuál es el problema que sentimos y qué podríamos hacer juntos. Y yo tengo la expectativa que puedan salir ahí varias iniciativas articuladas y de unidad para tratar de, en los próximos años, cantar algunas pequeñas victorias entre tanto drama que hemos tenido en los últimos meses y años. Es verdad, porque en verdad no solamente para las movilizaciones y marchas debería haber esta participación ciudadana, sino durante todo el tiempo, como uno dice, en tiempo de paz. Los indicadores de democracia, ya ni siquiera economías, de democracias fuertes hablan de la participación cívica como una de las más importantes, digamos, basamentos, no solamente los partidos políticos, también la sociedad organizada, ¿no? Entonces, ojalá que se logre. Mira, en el The Economist tiene un indicador de democracia de todo el mundo. Exacto. Y el año pasado, el Perú, por primera vez desde que se mide esto, dejó de ser democracia. Y tiene 5 categorías. La categoría más baja de todas no son los partidos políticos o las elecciones o el Jurado Nacional de Elecciones, es la gente. La gente que no participa y se involucra en lo político y en lo público. No tienes que participar solamente militando en un partido político. Tú puedes militar haciéndote cargo de qué pasa en tu barrio, en tu cuadra, en tu edificio, en tu municipalidad. Tenemos que reactivar nuestro rol, no solamente de consumidor, de empresario, de ejecutivo, sino de ciudadano. Exactamente. Bueno, el mayor de los éxitos entonces en esta gestión en transparencia, Álvaro, y bueno, vamos a estar muy atentos a esas iniciativas por el bien de la ciudadanía y obviamente también de la democracia. Muchas gracias, Maite. Muy bien, y después vamos a seguir hablando de política. Volveremos con un ex oficial mayor del Congreso a raíz de justamente lo que ha pasado hoy con el señor José Chevasco. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar de la mesa directiva, la novísima mesa directiva, y hemos convocado a un ex oficial mayor del Parlamento, a, como decía el señor José Chevasco. Buenas noches, señor Chevasco, por estar con nosotros. Gracias. Para empezar un poco y contextualizar, ¿qué implica la elección de una mesa directiva en concreto? ¿Qué hace una mesa directiva? Bien, en principio la mesa directiva está compuesta por el presidente y los vicepresidentes. Básicamente su labor es de carácter administrativo, es decir, gobierna los órganos administrativos del Congreso y establece las políticas administrativas que el Congreso va a ejecutar a lo largo del año legislativo, ¿no? No ve asuntos de carácter político como por ahí he escuchado. Así es. ¿No? De que dice, el fujimontesinismo con Cerrón van a gobernar. Esto no es así. Los órganos políticos que son el Consejo y la Junta de Portavoces son los que se encargan de ello, ¿no? Pero digamos que bajo esa lógica administrativa algún tipo de influencia pueden llegar a tener en, no sé, los viajes, comisiones, alguna, o sea, es administrativa en ese nivel, claro, ¿no? Y ahí viene el tema que está ligado estrictamente a la composición o a la atomización del actual Congreso. Lo que pasa es que el Parlamento tiene 12 bancadas. Entonces, ¿quién le da sostenibilidad de política a esa mesa? Son las bancadas. Y en el mundo de la política lo que más prevalece son los asuntos de la negociación. Y muchas veces aspectos de carácter administrativo entran como medidas de compensación para generar equilibrios y estabilidad política de algunos congresistas o bancadas con esa mesa directiva. Si no, el Congreso podría ser ingobernable. Bueno, y lamentablemente esta es la consecuencia también de esta práctica, vamos a decir, que ha sido por la población denominada como el transfugismo, ¿no? La posibilidad de poder salir prontamente de una bancada y ruletearse en varias. No hay una reglamentación al respecto. El Tribunal Constitucional incluso también indicó que era muy complejo. ¿Es cierto esto? El Tribunal Constitucional en el año 2002 sacó una sentencia que permite casualmente que los parlamentarios puedan renunciar a sus bancadas por razones de conciencia. Es un término esotérico, ¿no? Porque ¿qué puede ser razones de conciencia? En ninguna parte pues existe la definición. Y a partir de esa fecha, que hablo del año 2002, 2006, perdón, ya las bancadas comenzaron a romperse. Claro. Hasta antes de eso, existían candados al interior del reglamento del Congreso para evitar justamente ese transfugismo. A propósito de lo que pasó en la década de los 90, ¿no? Que varios parlamentarios se cambiaban de bancadas, pero hoy nuevamente el Congreso adolece del transfugismo permanente. Hasta hace menos de 10 días se ha conformado una bancada más y ya tenemos 12 bancadas en el Parlamento, cosa que lo hace ingobernable. Son algunas de las reformas que el Congreso tendría que aprobar para poder consolidar el funcionamiento de los grupos parlamentarios y tener un mejor orden de cara a los consensos que se busquen en el Parlamento, en el Congreso. Exactamente. Y ya que habla de consensos, una de las banderas que pretende enarbolar esta mesa directiva es justamente el haber convocado, primero que es multipartidaria y adicionalmente haber convocado a partidos que se supone están en los extremos. Y ahí quisiera saber, ¿antes vio una mesa directiva como esta con personajes que estuviesen de extremos? ¿Llegaron a algo en esos casos 2000, anteriores? Carlos Ferrera como presidente del Congreso, para generar una estabilidad política, porque también el Congreso estaba pues bastante convulsionado por la crisis política que existía, hizo dos cosas. Primero, aumentó el número de vicepresidencias, de 3 a 5. Para tener 5 vicepresidentes de diferentes partidos, justamente buscando esa estabilidad política en su mesa directiva y en el Congreso. Y parte de los vicepresidentes estuvo, por ejemplo, Javier Díaz-Canseco, al lado de otro vicepresidente, Jorge del Castillo. Entonces, ¿ahí cómo podemos calificar? Claro, ¿Extremos? es que la política es eso. Muchas veces queremos estigmatizar extremos y decir tú perteneces a la izquierda y tú a la derecha, y no existen los centros. Pero en términos políticos, lo que se trata es de saber convivir en un mismo espacio los diferentes actores de la política. Es como una familia. Y en ese caso que estamos poniendo ahora en la mesa,
¿Sirvió de algo haber puesto a dos personas, digamos, en alas distintas? ¿Llegaron a consenso? ¿Se pudo lograr algo? ¿Cuál fue el escenario? Se llega a la estabilidad. Imaginémonos un parlamento que esté en permanente enfrentamiento, donde las fuerzas distintas ideológicamente no puedan convivir. Eso es insostenible. Así es. Y lo que tiene que buscar un presidente del Congreso es que el Congreso funcione. Y esa funcionabilidad del Congreso no solamente tiene que darse en el Pleno, sino también tiene que darse en las diversas comisiones ordinarias. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los dictámenes que el Congreso aprueba, esos dictámenes vienen con firmas de diversas bancadas y disímiles entre ellas. Porque lo que tratan de buscar son acuerdos, la negociación, llegan a niveles de diversos acuerdos, de tal manera que permite que ese dictamen pase al Pleno para ser aprobados también por las diversas fuerzas políticas. Entonces, no nos debemos asustar cuando existen este tipo de alianzas estratégicas, ¿no?, en la política. Exactamente, son estratégicas y evidentemente la idea es llegar justamente a manejar en este caso una gestión. Ahora, ya que he hablado de los presidentes del Congreso y en función a la experiencia que tiene, ¿qué debería tener un buen presidente del Parlamento para dirigirlo y justamente lograr llegar a consenso sin que por eso digan que está haciendo cuchipandas? Primero, debe tener empatía. No existe presidente exitoso si es que no goza de empatía, no con los que ya tiene, que son su bancada o sus aliados, sino con los que no tiene para generar equilibrio. Convencer. Sí, persuadir, convencer. Persuadir. ¿No? Muchas veces el presidente llama en privado a algunos congresistas que podrían estar generándose, digamos, algunos problemas de carácter mediático o ciertas conductas que impiden el normal funcionamiento del Pleno. Entonces el presidente lo llama a su despacho para conversar, persuadirlo, hacerlo entender de lo que se trata es generar una buena imagen del Congreso. Un presidente tiene que saber, entre comillas, abrir la cancha, darle participación a todos los congresistas, porque él ya no es él. Él ya deja de ser un hombre de partido para convertirse en un presidente de todos. Entonces, esas técnicas de persuasión, comunicación, entendimiento, saber ceder ante las presiones, ceder espacios para que la gente pueda avanzar hasta ciertos límites y llegar a un entendimiento político. Y no olvidemos que el presidente trata con personas, personas congresistas, pero personas al fin, que tienen sentimientos, tienen problemas familiares, tienen problemas de toda índole, y hay que saber entender a la persona antes de que entender a un parlamentario o a un político. Ahora, igual, aún cuando nos han mencionado que han habido precedentes o situaciones en donde han habido personajes, digamos, con distintas líneas de acción, ya ni siquiera de pensamiento, es decir, de acción. En esta mesa directiva pues tenemos una variedad muy particular, solamente la forma en que han juramentado ya llama a sorpresa. Algunos han juramentado por la Constitución del año 93, otro ha juramentado por la nueva Asamblea Constituyente y la otra por su padre que fue también constituyente. Entonces al final cada uno ha hecho más o menos la variedad que podemos ver en esa mesa directiva. De eso se trata. ¿Va a ser complejo? ¿Usted cree que lleguen a algún tipo de consensos o cómo se va a matizar? Yo creo que van a haber consensos. Porque en principio la administración de un parlamento merece, por ejemplo, políticas de personal, gasto presupuestal. Entonces, dentro de ello ya son criterios técnicos los que tienen que prevalecer antes que cualquier criterio político. Los criterios políticos ya se aplican en otras instancias, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, el Pleno, la Comisión Permanente y las propias comisiones ordinarias de investigación o especiales. Pero en materia administrativa ya tienen que ellos evaluar el efecto técnico de las decisiones que puedan tener para el manejo, sobre todo presupuestal, del Parlamento. Exactamente. ¿Y entonces por qué creen que se ha generado tanta expectativa en la elección de esta mesa directiva, cuando en efecto ahora nos estamos de alguna manera ya aclarando que esto es más bien una institución dentro del Parlamento administrativa, que sí en efecto es una suerte de coordinador, eventualmente tiene sus cuotas de poder muy puntuales, pero generamos una gran expectativa política. Hay expectativa en la población, ¿no? O sea, digamos,
algo que vende periodísticamente. Así Y por es, otro eso también es lado, verdad. también se está sujeto a diversas interpretaciones y elucubraciones, ¿no?, de carácter político también, pero son narrativas que van generando expectativas, pero hoy hemos visto, por ejemplo, el comportamiento de todo el Congreso en cuanto a la elección de la mesa directiva, que había un comportamiento con tranquilidad, cada quien ha jurado por quien cree haber podido jurar bien, por el padre, por la Bueno, Constitución. y es un poco una muestra de por dónde, Claro, qué es lo que quieren entonces proponer, ellos ¿no? gozan de todas las libertades, de manera partidaria, para poder trabajar en esta mesa directiva. Entonces, por ejemplo, en la inscripción de esta lista ganadora, estuvo la firma también de un miembro de Somos Perú, que no forma parte de la mesa directiva, pero firmó. Ya. Y es un mensaje que está puesto ahí con esa firma. El mensaje es de la pluriconformación política de ello y de cara también a buscar la estabilidad, no solamente el Congreso, sino juega un rol importante, en mi opinión, también el Poder Ejecutivo. Porque es el Congreso quien le da la estabilidad política al gobierno. Entonces tiene que haber existido líneas de conversación entre ellos para poder generar este clima que hoy ya lo estamos gozando y esperemos se mantenga así, ¿no? Ahora, igual ha mencionado que tenemos que dar estabilidad al gobierno y particularmente al Ejecutivo, pero también hay opiniones en el mercado de las ideas local que indican que en verdad el nivel tan bajo de aprobación que tiene el Parlamento también le salpica pues al Ejecutivo y entonces ahí estamos en un equilibrio más o menos perverso. Sí. ¿Qué debe pasar para, parece ya una misión imposible, que este Congreso ayude un poco también a darle mayor legitimidad respecto de la ciudadanía, ¿no? Que es como que se ha apartado mucho y se ha encapsulado en su propia problemática y se han olvidado de que le tienen que rendir cuentas a todos los que han votado por ellos, me refiero a los parlamentarios? Yo creo que lo perverso, da la frase que has usado, muy bien puesta, la perversidad está en las actitudes individuales de los parlamentarios. Las actitudes o conductas individuales han generado todo este clima de que la población esté descontenta y tengamos un Congreso impopular. Lógicamente, el gobierno también ya no goza de simpatía ciudadana. Creo que debe haber un mea culpa. Ajá. Creo que el Congreso, por otro lado, debe realizar reformas profundas para su funcionamiento. Creo que el Congreso debe aprobar la posibilidad de que podamos renovar nuestro Parlamento por tercios y mitades a mitad del periodo. Interesante eso. Creo que los accesitarios deben entrar a sustituir por el periodo en que los congresistas son apartados por acciones disciplinarias. Hemos tenido parlamentarios que se van pues castigados 120 días de legislatura, que en la práctica son 6 meses. La pregunta es quién sustituye a ese congresista. Y como no hay manera de sustituirlo, el parlamentario sigue abusando quizás de esas conductas porque dice, bueno, me suspenderán 30 días y luego regreso. Pero estoy seguro que si en esos 30, 60 o 120 días entre el accesitario, hay la posibilidad que entre el accesitario, el congresista va a decir, me voy a portar mejor porque va a venir mi reemplazo. Claro, ¿y usted cree, señor Chavajo, que va a haber incentivos para hacer estas reformas? Porque en el fondo se van a terminar, alguien diría, disparando en el pie, ¿no? Dado que hay esta suerte de filosofía corporativa dentro del Parlamento. Mire, yo he evaluado esa parte y los justifico como humanos, porque nadie podría hacer cosas contra ellos mismos. Pero lo que no justifico es que no vayan a hacer reformas que podrán ser aplicadas a partir de 2026 de cara al futuro Congreso que podamos tener. Yo creo que si hay voluntad política de este Congreso, debería comenzar a aprobar esas y otras reformas para que el Congreso que venga tenga otras reglas de funcionamiento y no estemos sufriendo los peruanos como cada día cuando evaluamos las conductas individuales y otras veces las conductas corporativas del Parlamento en cuanto a la labor de control, fiscalización y de legislación. Y para cerrar, ¿qué vamos a hacer con los temas éticos? Esa comisión de ética a veces parece que no sirve de mucho y que es una abstracción. ¿Qué debería pasar? Mire, antiguamente no existía una comisión de ética. Ya. Cuando sucedía un tema de este carácter, era la mesa directiva que en un plazo de 72 horas proponía al Pleno la sanción. Hoy tenemos una comisión de ética que parece un juzgado con procedimientos demasiado largos y lo que la población interpreta que esos largos procedimientos de investigación podrían ser considerados como una lavadora para que
bajen la tensión, la presión pública y con eso se olviden. Hay que reformar esa comisión de ética, tenemos que hacerla mucho más sumaria, porque al final el reglamento de ética lo que dice es lo siguiente: se sancionan éticamente las conductas de los parlamentarios que dañan la imagen del Congreso. Eso es todo lo que tiene que ver. Ojalá, ojalá que sea sumario, como usted dice, porque en verdad, además de la impopularidad, si además los problemas éticos se quedan en la nebulosa del juicio personal, estamos perdidos. Sí. Muchísimas gracias por este diálogo y bueno, gracias. ojalá que parte del input que nos ha dado haya sido recogido por Vamos a la darle nueva copia mesa. del video a los congresistas. Así es. Gracias. Muchas gracias por eso. Y ustedes no se vayan porque vamos a volver con PROMPERÚ. Usted quiere viajar, quiere saber a qué destinos podría visitar. No se vaya que vamos a hablar de eso, pero también del sector que está vinculado al desarrollo de películas. Estuvieron los Transformers por acá, llegará Paddington, el osito al Perú. Vamos a hablar de eso después del corte comercial. Esto es Diálogo Abierto. Muy bien, vamos a hablar ahora con PROMPERÚ y tenemos a dos representantes de esta institución. Está con nosotros la directora de turismo, Clarisa Tirado, y también el encargado de inversiones, Daniel Córdoba. Muchas gracias por estar con nosotros y empecemos con el turismo. Vamos a estar cerca ya de Fiestas Patrias. ¿Cómo está esa situación, Clarisa? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente estamos en este momento en medio de una campaña de promoción por Fiestas Patrias. El turismo está en proceso de reactivación. Hemos tenido muy buenos resultados en la última campaña de Semana Santa y en este feriado largo de Fiestas Patrias esperamos la movilización de 1.4 millones de viajes nacionales. Ajá. Y que esto genere un impacto económico de 178 millones de dólares a nivel de las 25 regiones del país. Eso es importante. Y más o menos, ¿cuáles son los destinos que se van a movilizar más? Lamentablemente la semana pasada hubo un poquito de expectativa con este tema social, pero creo que eso no ha cambiado mucho el escenario. Hay algunos destinos que son típicos. Sí, efectivamente siempre tenemos destinos que son, digamos, los preferidos, como por ejemplo al sur Ica. Justamente ayer hemos regresado de un viaje a Ica, hemos estado por toda la zona de las haciendas. Ajá. Y es un destino que tiene muchísimo por ofrecer. También tenemos los destinos del norte, Trujillo, Chiclayo, más al norte están las playas, los destinos de selva, la parte sur, Arequipa, Cusco, Puno. Realmente el Perú es maravilloso, tenemos mucho que ofrecer a través de los destinos de turismo en el país, así que hay mucho por conocer. Tenemos una plataforma en PROMPERÚ que es la de ituqueplanes.com. A través de esta plataforma que estamos promoviendo en la campaña de Fiestas Patrias podemos encontrar más de 300 ofertas de viaje, desde paquetes completos hasta tours de mediodía y un día, ¿no? Así que invitamos a los televidentes a poder acceder a esta plataforma de ituqueplanes.com. Y podemos armar ahí nuestro propio paquete, gracias a Ituqueplanes. Así es, podemos ingresar y si tenemos más consultas sobre los destinos turísticos, también tenemos un servicio de información al turista, que es el de iPerú. Podemos llamar al teléfono 574-8000, tenemos un servicio de WhatsApp también, el 9444-92314. Es un servicio que tiene las 24 horas del día, los 7 días de la semana y ahí podemos acceder a mayor información para poder organizar y planificar nuestro viaje con tiempo. Estupendo. Además hay una campaña, el Turismo Ayuda, con la cual están buscando otra vez incentivar este tipo de turismo interno, seguramente también del exterior. Así es, a través de todas nuestras campañas de promoción nosotros promovemos este mensaje del turismo ayuda porque el turismo es una actividad económica muy importante, genera más de 1.100.000 empleos y además también a través de la actividad turística participan más de 37.000 micro y pequeñas empresas. Entonces es una actividad que genera mucho dinamismo en las economías locales, participan muchos emprendimientos, ¿no?, de los pequeños empresarios, así que impulsamos este mensaje de que el turismo ayuda porque a través del viaje que realizamos no solamente disfrutamos de estas experiencias únicas, sino que también estamos ayudando a reactivar la economía de esta actividad tan importante para el país. Y a pesar del tema social, tú dirías que ya nos estamos recuperando. ¿Cómo vamos a terminar el 2023
en cifras en turismo? Estamos en proceso de reactivación en el tema de turismo receptivo, o sea, las llegadas de turistas internacionales. Nosotros tenemos una meta de 2.2 millones de llegadas internacionales. Ya estamos al cierre de junio al 48% del cumplimiento de la meta, o sea que digamos vamos hacia lograr el objetivo a finales de año. Y en cuanto al turismo interno, tenemos una meta de 34 millones de viajes nacionales. Estamos realmente teniendo muy buena respuesta a través de las campañas de promoción que realizamos en los feriados largos y, como te decía anteriormente, para este feriado de Fiestas Patrias específicamente esperamos la movilización de 1.4 millones de viajes nacionales. Estupendo, ojalá eso es muy buenas noticias porque en verdad también necesitamos volver a tener ilusión. Últimamente hemos tenido malas noticias. Y aquí hablamos de expectativas e ilusiones, Daniel. Las inversiones en el sector, ¿cómo están? Hay todo un tema vinculado al tema de las películas, el asunto de la Film Commission. Han creado una comisión multisectorial. Cuéntanos un poquito qué significa eso. Bueno, esa es, Maite, la gran noticia en el ámbito de lo que es promoción de locaciones fílmicas de los últimos días. La semana pasada, específicamente el día 20, el jueves 20 de la semana pasada, se instaló ya por fin la Mesa Ejecutiva de Promoción de Locaciones Fílmicas, ¿no?, donde están representadas distintas entidades del sector público y privado, ¿no? Tenemos en total unas 15 entidades representadas, son 6 ministerios, entre los cuales está Mincetur, está Cancillería, Ministerio de Cultura, el MTC también, el MEF y Ministerio del Interior. Hay 5 otras asociaciones, entre ellas, y entidades del Estado como PROMPERÚ, por ejemplo, también, PROMPERÚ, SUNAT, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de municipalidades también, y 4 gremios del sector audiovisual peruano, ¿no? Para buscar, justamente el objetivo de esta mesa es empezar a analizar y evaluar de una forma estructurada cuáles son los obstáculos que existen todavía en el país para poder atraer a más productoras internacionales para que firmen en el Perú, qué incentivos se pueden hacer para ser más competitivos con otros países, con otros destinos, ¿no? Como comentábamos también hace un tiempo. Sí, claro que sí. Y en verdad este tipo de actividades que tienen sofisticación generan muchos ingresos, ¿no es cierto?, vinculado al turismo. O sea, la gente espera hacer la ruta, no sé, de los Transformers o la ruta, ya no sé qué películas más vamos a tener. En algún momento hablábamos del Paddington. Finalmente, ¿una partecita se va a grabar en el Perú o ya no? Una parte se ha estado grabando en el Perú, algunas tomas que se han hecho de la región de Cusco, Lima también, un tercer destino también se estuvo utilizando en estas filmaciones. Pero sí, la idea es que más películas de estos presupuestos, tipo lo que fue Transformers, lo que fue Paddington también, puedan hacerse en el país, y es justamente lo que se necesita, ¿no? Atraerlas con diversos tipos de incentivos, no solamente tributarios, sino también simplificando procesos administrativos que tienen que ver con, por ejemplo, permisos en lugares para filmar, donde también está, ahí olvidé mencionar, también CERNAMP está representado en la mesa ejecutiva como la entidad que regula todo lo que es el acceso a las áreas protegidas naturales. Entonces, precisamente es importante este trabajo que va a comenzar ya esta semana que viene. Ya estamos teniendo a fines de la próxima semana la primera reunión para comenzar a determinar los puntos de agenda que se van a tocar en los siguientes meses, ¿no? Exactamente, y además de su agenda, ¿qué objetivos quieren tener? O sea, ¿quieren colocar al Perú en alguna posición expectante en este sector? De hecho, que el objetivo, uno de los puntos centrales que se va a tocar en la mesa es la creación de la Comisión Fílmica de Perú. Perú es uno de los pocos países en la región que no tiene, de las economías más grandes, que no tiene una comisión fílmica, y creo que la creación de este cuerpo que va a permitir impulsar aún más algunas decisiones y puntos de análisis que se tomen en la mesa ejecutiva para poder ya implementarlos, ¿no? Con un poco más de fuerza, un poco más de cohesión entre el sector público y privado, y de esa forma hacer realidad parte de estos incentivos y facilidades que se quieren hacer, ¿no? Otros puntos también son hacer más simple el proceso también de obtención de permisos, de gestión también de los visados que son necesarios también. Todo de tal forma que las productoras internacionales vean que es igual de competitivo, de fácil, eficiente venir a filmar al país, ¿no? Y ya que ambos están vinculados a PROMPERÚ, el tema de la Alianza del Pacífico, ¿cómo está actualmente? O sea, estamos tratando de sacarle provecho al hecho que el Perú ya es, o sea, bueno, dentro de poco ya va a ser justamente presidente pro tempore de esta entidad. ¿Hay algunas actividades en cada uno de los sectores que ustedes vienen a representar? Sí, a través del turismo estamos coordinando con los otros países para realizar varias acciones en el marco de la promoción de turismo.
y creo que es un espacio bien importante a través de la cual podemos potenciar las acciones de promoción que realizamos. Nosotros en la Dirección de Turismo de PROMPERÚ tenemos una ruta estratégica a través de la cual realizamos acciones para poder promover los flujos de turismo receptivo, los flujos de turismo interno, y tenemos, por ejemplo, las campañas a nivel de turismo internacional, de turismo interno. Tenemos alianzas estratégicas también con el sector privado para poder impulsar ofertas y para poder hacer llegar las ofertas al turista, tanto internacional como nacional. Tenemos también acciones con el canal comercial, es decir, que ponemos a disposición del sector privado espacios para que ellos puedan comercializar sus productos y servicios. Y tenemos también eventos de alto impacto. Por ejemplo, ahora en agosto estamos teniendo el Perú Mucho Gusto en Tumbes. Es esta feria gastronómica muy importante que se realiza en esta ciudad al norte del país. Y es un evento estratégico porque con este evento estamos esperando movilizar no solamente el flujo de turismo nacional, sino también el flujo de turismo fronterizo, ¿no? Que pasen los ecuatorianos a disfrutar de esta feria gastronómica. Y obviamente en el plano de la Alianza del Pacífico seguramente algunos destinos conjuntos o rutas conjuntas, ¿no? Chile y Perú, ahí tienen Arica, la zona fronteriza, que es tan interesante, ¿no? Sí, efectivamente, y además también acciones, por ejemplo, especializadas como en turismo de reuniones, ¿no? Nosotros tenemos diferentes, digamos, coordinaciones para poder impulsar el turismo de reuniones, que vengan más eventos internacionales a los países de la Alianza del Pacífico, y también específicamente a Perú tenemos una estrategia para impulsar este tipo de turismo, digamos, que genera muchos beneficios para las diferentes localidades que están preparadas para recibir eventos internacionales. Qué interesante. Y en el ámbito de la Alianza del Pacífico se hablará de inversiones también, Daniel, seguramente. También es uno de los objetivos, es tarea ahí. De hecho, que los sectores empresariales de Perú, junto con los de México, Colombia, Chile, han estado ya conversando en meses previos, se han estado reuniendo, digamos, en el marco de eventos internacionales, conferencias que se han dado, no solamente en América Latina, sino también en otros mercados. De hecho, ahí ProPerú también ha estado bastante activo para buscar fomentar ese contacto, ¿no? Con inversionistas potenciales que estén interesados en explorar oportunidades en el país, de distintos países de América Latina, entre ellos de la Alianza del Pacífico, pero ahora que se está reactivando, sí se están ya volviendo más activas las conversaciones a nivel de gobiernos, a nivel de algunos ministerios, las agencias de promoción de inversiones, de hecho también por el lado de comercio exterior, por el lado de turismo, por el lado, perdón, de promoción de inversiones. Y ahí es donde estamos ya planeando a ver actividades que pueden darse en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Para estar juntos, ¿no? Claro que sí. Y además hay sectores que el Perú todavía no ha desarrollado. Uno es el tema de las comisiones fílmicas, pero también todo lo que es industrias creativas. Ahí los otros países de la Alianza del Pacífico han desarrollado mucho más este tipo de sector. En el caso del Perú, ¿van a tratar de impulsar este tipo de actividades? Del lado del Perú, sí, bueno, del lado del Ministerio de Cultura hay una mesa que se está impulsando también de industrias creativas, donde seguramente también desde PROMPERÚ vamos a estar contribuyendo, porque en sí el sector audiovisual peruano forma parte de las industrias creativas. Tenemos ahí casos muy importantes de experiencias de éxito en países vecinos como México, como Colombia también, tan cercano. En verdad, los 4 países de la Alianza del Pacífico, salvo el Perú, ahí tenemos una deuda pendiente. Hay una deuda, bueno, sí, y un espacio también importante de oportunidad para cubrirlo, y precisamente con atracción de inversiones en parte hacia este sector audiovisual. Parte de eso es, en parte hacia ese objetivo es que apunta con la promoción de locaciones fílmicas, pero como has dicho, hay un importante ahí espacio por cubrir y es un desafío pues bastante interesante y atractivo, ¿no? ¿Y la ruta que van a tener en PROMPERÚ para mejorar la percepción del país, tiene algunos hitos en lo que queda del año o más o menos va a ser lo que siempre hemos estado viendo? Porque es un contexto complejo, ¿no? Otra vez, con este asunto de las movilizaciones, se han generado algunas expectativas negativas. Esto tiene que ver mucho con las inversiones. Hay algunas acciones específicas para tratar de darle confianza a los inversionistas, pero sobre todo, digamos, a la opinión pública internacional, ¿no? Sí, efectivamente en turismo, nosotros a través de turismo receptivo, hay un área de turismo receptivo, hemos lanzado una campaña a nivel internacional en el mes de marzo, en la Feria Internacional ITB, que se realizó en Alemania. Esta es una campaña que se llama Perú Now, Perú Ahora, que lo que busca es recuperar la confianza de los principales mercados emisores de turistas hacia el Perú. Es una campaña que ya está en su segunda fase. Hemos alcanzado más de 33 millones de personas a nivel de estos mercados emisores con la campaña, y es una campaña que está cubriendo, digamos, ese objetivo, ¿no?, de buscar recuperar la confianza de estos mercados internacionales, y esto se está traduciendo en el flujo, ¿no? Porque como te comentaba anteriormente, a junio, al cierre del 30 de junio, ya hemos llegado
al 48% de la meta establecida para este año por Mincetur, que es de 2.2 millones de llegadas internacionales. ¿Y esta es una meta que comparativamente con el histórico todavía está debajo? ¿O cómo más o menos queremos llegar? ¿Cuál es el histórico más positivo al que queremos justamente alcanzar? Mira, en la prepandemia nosotros cerramos el año en turismo receptivo con 4.4 millones de turistas. Este año estamos con la meta de 2.2 millones, o sea, estamos al 50% de la recuperación. Pero estamos trabajando activamente, no solamente desde PROMPERÚ, también con el sector privado. Hacemos un trabajo muy cercano, muy colaborativo, porque es importante, digamos, que estemos sumando esfuerzos y potenciando en conjunto las acciones de promoción que realizamos, y no solamente con los gremios de Lima, con los gremios nacionales, sino también con los gremios de regiones, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Ica hemos estado en una mesa de trabajo con los gremios del sector privado de la región Ica, digamos, recibiendo aportes y trabajando en conjunto, generando sinergias para potenciar las acciones de promoción que realizamos. Y esto lo hacemos con otras regiones del país también, y a nivel, digamos, del sector privado y público en estos espacios, porque es importante, digamos, potenciar las acciones que se vienen realizando desde PROMPERÚ. Así es, además es un reto importante, es el 50% que todavía falta crecer y seguramente el próximo año podríamos recuperarlo. ¿Alguna proyección que tengan? Así es, bueno, la proyección del Mincetur es que al 2026 recuperemos ya las cifras de prepandemia. 26. Al 2026 en el caso de turismo receptivo, ¿no? En el caso de turismo interno el avance es mayor. Este año en la prepandemia tuvimos 48 millones de vacaciones, de flujo de turismo vacacional, y este año estamos esperando cerrar en 34 millones de viajes nacionales. Ojalá, eso es un buen número. Y en nuestras inversiones, Daniel, ¿cuál es el hito? ¿Hacia dónde queremos llegar? Bueno, este año nos estamos enfocando en los mercados de Estados Unidos, Norteamérica en general y Europa. La estrategia de PROMPERÚ en cuanto a atracción de inversiones, después de retomar, digamos, con más impulso tras la apertura luego de la pandemia el año pasado, el enfoque fue más América Latina, mercados más cercanos, más familiarizados, donde el inversionista estaba más familiarizado con oportunidades en Perú, por la cercanía, por la proximidad cultural también. Y ahí estuvimos atacando grupos de inversionistas potenciales de Chile, de México, Colombia, justamente países miembros de la Alianza del Pacífico. En este año, como mencionaba, el enfoque ha sido más ir hacia Norteamérica, hacia Europa. El próximo año estamos planeando también abarcar más mercados asiáticos, los mercados asiáticos, pero sin dejar, digamos, lo que se ha estado avanzando en cuanto a contactos con nichos de inversionistas en América Latina, en Norteamérica y en Europa. Entonces es una estrategia acumulativa que básicamente se sigue sustentando en 3 pilares de comunicación: mostrar a Perú como un país resiliente en el aspecto macroeconómico, ¿no? Ya casi 3 décadas o alrededor de 3 décadas de buenos resultados en la parte macro, con estabilidad jurídica que también se mantiene, emana de la Constitución, este respeto a las inversiones y el trato equitativo a ellas, inversión extranjera versus inversión privada también, complementaria, inversión extranjera y nacional. Y luego también mostrar a Perú como un país facilitador de las inversiones, ¿no? Donde el sector público y privado han estado trabajando de la mano en distintos sectores para poder mostrar que hay condiciones favorables en cuanto a costos de establecer una empresa, el tiempo que toma abrir una empresa, una razón social aquí en el país, y sobre todo la receptividad que tiene el sector empresarial peruano de trabajar con el capital internacional, ¿no? Estupendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Agradecemos mucho, en verdad, también el esfuerzo que están poniendo desde PROMPERÚ para mejorar la situación del turismo y obviamente las inversiones. La economía está complicada, dicen que no hay recesión, pero de todas maneras no estamos creciendo mucho. Así que siempre esas actividades son muy importantes y obviamente esperar que estén con nosotros en otra oportunidad, en otro diálogo abierto. Muchas gracias. Bueno, y con ustedes vamos a llegar al final, como siempre queremos compartir alguna imagen interesante y en verdad espectacular como esta. Ahí estamos viendo a un grupo de ballenas que evidentemente ha recalado en algún lugar imagínense, de Australia, y evidentemente esto tiene que ver seguramente más de 51 ballenas que seguramente por efecto del cambio climático, del calor, han muerto, lamentablemente varias. Imagínense esa foto, qué espectacular ese video, ¿no? Todas juntas llegando a morir. Bueno, lamentable. Esta vez no hubo una noticia positiva, pero en todo caso yo les pido que compartan este programa a través de YouTube y nos vemos mañana. Como siempre, si les gustó, un like. Hasta mañana.